La verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo. Un título que en sí es provocador porque dice la verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo, es decir, afirma que hay una verdad inscrita en el lenguaje del cuerpo. Vamos a desarrollar hoy una jornada de trabajo sobre el documento La verdad del amor humano de la Conferencia Episcopal Española, dirigida a orientaciones sobre el amor conyugal, en su segundo punto, que se titula La verdad del amor inscrita en el lenguaje del cuerpo. ¿Qué subrayados fundamentales nos realizan los obispos en cuanto a esta verdad que ya llama la atención el propio título, ¿no? Es decir, hay una verdad objetiva y el cuerpo es en sí mismo un lenguaje. Pues la primera idea esencial es que el cuerpo es sacramento, es decir, es signo visible de la realidad de la persona. En ese sentido, el cuerpo es la persona en su visibilidad y tiene la dignidad que la persona tiene, ¿no? De ahí los sufrimientos que nacen cuando no es tratado conforme a la dignidad que merece. Por ejemplo, en el abuso en el trabajo, en el abuso sexual, en el maltrato familiar, cuando se ve afectado por el consumo de sustancias, banalizado en las relaciones sexuales, o vive el drama del aborto, ¿no? Tantas situaciones que dentro del centro de orientación familiar acompañamos, porque cuando el cuerpo sufre, sufre la persona. Pero la idea más esencial es que el cuerpo, la persona, no existe como tal, sino que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, a imagen de Dios Trinidad, y donde ha escrito precisamente este ser imagen y semejanza de Dios es en el cuerpo sexuado. Existimos en masculino y en femenino. Es la persona entera la que es masculina y femenina en su corporeidad, en su psiquismo y en su espiritualidad. Por tanto, la sexualidad no es un hacer, ¿no?, una serie de actos, sino una dimensión que encierra una riqueza. Dice Juan Pablo II, la sexualidad es una riqueza, no es un peligro, ¿no? No es una desgracia, no es una fuente de problemas, es una riqueza que nos permite darnos, entregarnos en un amor de comunión. Esta es la idea esencial que vamos a trabajar, ¿no? Cómo esta imagen y semejanza de Dios nace precisamente de este amor de comunión, que nos permite a través del cuerpo vivir la entrega de la vida, esta dimensión de unidad profunda. Yo entrego mi vida entregando mi cuerpo por amor y para amar, y cómo de este amor de comunión nace la posibilidad de la vida, ¿no? Estas dos dimensiones, el deseo de querer y ser queridos, el deseo de vivir y de dar la vida, que son las que encierra también la relación sexual conyugal. Por eso esa relación sexual de amor está llamada a esa apertura última a la vida y a regular la paternidad responsable respetando esos ritmos que Dios ha escrito en el cuerpo. ¿Cuál es la verdad hacia nuestro cuerpo y por tanto en nuestra vida? Esta ruptura del amor de Dios que empieza por el pecado, empieza siempre con una tentación. No comerás de este árbol, no comas porque morirás, ¿no? Es como la tentación que se introduce siempre en el corazón, ¿no? Saltarnos los límites, que a veces sucede en los matrimonios. Parece que esto no es tan importante y me lo salto, ¿no? Y parece que esto no es tan importante y me lo salto. Y entonces acabo viviendo como si yo fuese el centro de la existencia, como si yo no dependiese de otro, ¿no? Es el ideal de autonomía que nos plantea este mundo, donde no se rompe la relación con Dios, se rompe la relación esponsal. El hombre y la mujer a veces ya en el matrimonio no están para darse, ¿no?, sino para afirmarse cada uno a sí mismo. Y queriéndote afirmar tú, al final te quedas encerrado en esa soledad de la que Dios sacó a Adán regalándole a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando hay conflictos matrimoniales, la gente se separa porque desea dejar de sufrir. Está sufriendo en el matrimonio, ¿no?, pero queda en una soledad que le hace sufrir de un modo diferente. Entonces no se trata de quedar en la soledad, sino aprender a reconstruir ese amor de comunión que sucede en las relaciones de los padres con los hijos, sucede en cualquier relación humana dentro del marco de las familias. Cuando pierdes a un ser querido, te das cuenta del milagro que era tenerlo. Trabajaremos cómo hay que volver al principio, ¿no? Dice Juan Pablo II en sus catequesis, es necesario volver al principio, a ese plan bueno que Dios tenía pensado para nosotros cuando nos creó así en la diferencia de hombre y mujer. Veremos cómo el pecado rompe esta vocación al amor, pero cómo Dios no se queda impasible ante este sufrimiento del hombre y nos restaura a través del amor misericordioso de Cristo. Este volver al principio es como reconocer que el hombre, pese a estar alejado, ¿no?, alejado por el pecado y alejado muchas veces en su historia personal, porque es que ya no conoce a Dios, ¿no?,
Sin embargo, lleva esta huella inicial, ¿no?, de Dios que le creó para el amor y para la vida, y es capaz como de reconocer cuando lo encuentra, un amor bueno, ¿no? Este es el anuncio que se hace en los cursillos de novios, ¿no?, que hacemos en el trabajo con los matrimonios, que hacemos en el Centro de Orientación Familiar, presentar una verdad que el corazón es capaz de reconocer aunque esté herido. Presentar un anuncio de que hay un amor que precede a nuestro pecado, a nuestra debilidad, que puede ayudarnos a volver a comenzar cada día, a restaurar nuestra vida, a volver a nacer. Entonces, volver al principio es como recuperar del corazón estos deseos que se nos regalaron, pero que a veces por las heridas de la vida, y los sufrimientos causados, la soledad generada de este alejamiento de Dios, pues el hombre ha perdido como la esperanza. Quiero decir que no estamos hablando de algo que no esté sucediendo. Hay tráfico de mujeres, hay tráfico sexual, hay tráfico de órganos, hay tráfico de esclavos, ¿no? Porque en la medida en que tú traficas